FM 89.1, Radio Universidad. Bueno, ahí está, tenemos en línea precisamente para este y otros análisis importantes, que siempre es tan amable, el destacado politólogo Raúl Timerman. Raúl, ¿cómo va? Jorge Chamorro saluda. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo están ustedes en un día en que hay muchas novedades, no? Así es, así es. ¿Qué opina de estas transiciones? Bueno, está pasando lo mejor que puede pasar, que es hacer transiciones ordenadas, donde el que llega se entera de qué situación deja el que se va, puede ir preparando las medidas con su equipo y empezar a gobernar el primer día que asume. Me parece que es una muestra de madurez política. Ahora, acá hablábamos en la mesa, por un lado la transición, que es muy importante, empezando por el gesto que tuvo Macri de invitarlo a desayunar a Alberto Fernández, pero por otro lado, en cuanto a contenido, qué problema ¿no? De que un gobierno que se va tome medidas que le van a explotar al que viene sin ningún tipo de responsabilidad, sin querer judicializar la política. Pero uno se pregunta, ¿yo puedo rifar 23 mil millones de dólares de la reserva, dejar tarifas todas que van a estallar cuando asuma el próximo gobierno, tomar medidas que implican quebranto de los bancos oficiales? ¿Qué tema ese para resolver de la política, Raúl, no? Sí, bueno, yo creo que el gobierno primero tenía la expectativa de lograr llegar a un balotaje, y fue por eso que no cerró el cepo, digamos, como lo cerró la misma noche en que se dio cuenta que no había balotaje. Y fue justamente entre las PASO y esa noche del 27 que se fue una cantidad de dinero importante. No sé, el gobierno me da la impresión a mí que a veces piensa que si van a seguir gobernando ellos, las medidas que hay que tomar son unas, y si van a tener que ceder el gobierno son otras. Y en realidad, desde el punto de vista de la sanidad de un país, no puede ser ese el cálculo. Las medidas que hay que tomarlas. Vos me decís por ejemplo, el tema del aumento de las naftas esta noche. Bueno, hay que ver si la contracara al no aumento no es el desabastecimiento, digamos. Uno no tiene toda la información sobre lo que puede llegar a ocurrir. Claro. El gobierno va tratando de terminar más o menos ordenadamente, o lo mejor que pueda, llegar al 10 de diciembre. Pero está claro que la responsabilidad por absolutamente todas las medidas es de la actual administración, gobierna hasta el 10. Ahora, Raúl, me interesa lo que dijo. ¿Realmente había un sector del actual gobierno que estaba muy, muy creído de que podían lograr el balotaje? Sí, efectivamente, el sector Durán, los mismos que engañaron al presidente el 9 de agosto, diciéndole que estaban 2 puntos por abajo y que por ahí daban el batacazo el 11, ellos mismos idearon este plan de las 30 ciudades en 30 días con la concentración en la 9 de julio final, y le dijeron estamos en condiciones de llegar al balotaje, hacían la cuenta +3, -3. Lo que pasa que no le funcionó el -3, entonces quedó en 48, Alberto, que posiblemente sea 49 en el recuento definitivo, teniendo en cuenta la ubicación de las mesas que faltan. Posiblemente sea un 49-40 el recuento definitivo, pero bueno, no había ninguna especulación matemática posible que hiciera que el Frente de Todos tenga menos del 45. Y con el 45 ya era presidente. Claro. Claro. Si hubiera tenido menos del 45, hubiera habido balotaje, porque no había 10 de diferencia. Claro. Y ahí es la importancia. Alberto, pensemos que cuando Cristina comienza su trabajo, el día que le cede a Alberto
la posibilidad de ser presidente, lo designa para ser presidente, posiblemente Cristina tenía 37, 38 puntos, que es lo que sacó Daniel Scioli en la general el año pasado, hace 4 años. Correcto. Alberto consigue esos 10 puntos adicionales. Los consigue. Ustedes fíjense que la cantidad de votos del Frente de Todos en las PASO y en la general es prácticamente la misma, hay una diferencia de un poquito más de 200.000 votos. Sí. O sea que la gente que decidió un cambio lo decidió el 11 de agosto. Correcto. Votó en ese momento. Clarísimo. Quería que había una angustia y una situación de ahogo económico tan grande que toda la gente que decía yo quiero cambiar en este momento, quiero que gobierne otro, votó ese 11 de agosto por el cambio. Y es muy poca la que se sumó ahora en la general. Pero pensemos que dentro de los logros que obtuvo Alberto, que fue primero los gobernadores peronistas, todos los gobernadores peronistas, K y no K, los esfuerzos que hizo con Schiaretti, 2 reuniones, bueno, no obtuvo nada, se juntó con todos los intendentes peronistas de Córdoba, K y no K, el trabajo que hizo en la provincia de Santa Fe, y finalmente, si no hubiera sido Alberto, yo no creo que se hubiera conseguido la adhesión del Frente Renovador de Sergio Massa. Tal cual. Y yo creo que es esa diferencia que estableció Sergio Massa la que evitó el balotaje. Correcto. Sin Sergio Massa posiblemente hubiera habido balotaje. Si Sergio Massa va a jugar a consenso federal, digamos, se queda en una tercera posición, ¿no? Claro, claro. Claro, eso era el ideal, el desideratum del macrismo que le fracasó, claro. Así es, efectivamente, y le fracasó su principal figura de empatía con la gente, que es María Eugenia Vidal, sí, a la quien no dejaron gozar de ninguna ventaja, como desdoblar la elección, como hacer colectora con Massa, digamos, todas las propuestas de Vidal fueron rechazadas. Y fíjense ustedes, yo creo que ahora Marcos Peña tiene razón. Vidal los últimos 15 días de campaña estaba entregada. Sí. Hablaba y había una aceptación de la derrota. El que salió a hacer campaña fue Mauricio Macri, que puso el cuerpo 30 días en 30 ciudades, repitiendo discursos, equivocándose, qué sé yo, pero jugó todo por el todo. A propósito, María Eugenia muy tranqui. A propósito, Raúl, hay voces de... Yo personalmente, y desde la absoluta modestia, por eso le pregunto a ustedes, me parece que nadie hace la gira de 30 ciudades, se congratula viendo que junta cientos de miles de personas en Rosario, Córdoba, Capital Federal, Mendoza, para dentro de un par de meses irse a la casa. Otros dicen que sí, que Macri se lo lleva puesto la realidad y que la dinámica propia lo va a imponer a Rodríguez Larreta, hay que ver qué hace Cornejo y el radicalismo, claro. Pero otros como yo decimos, no creo que Macri se entregue tan fácilmente. Me interesa su opinión. Sí, bueno, primero hay un punto. Macri fue oficialismo en Boca durante 2 periodos, fue oficialismo en la ciudad de Buenos Aires durante 2 periodos y fue oficialismo en la Nación un periodo. Liderar el oficialismo y liderar la oposición son juegos totalmente diferentes. Sí. Ese es un primer punto. Bien. El segundo punto es el PRO y el radicalismo tienen ahora el compromiso de gestionar territorio, el PRO en la ciudad de Buenos Aires, el radicalismo en Jujuy, Corrientes y Mendoza. Sí. Van a querer tener tanto el PRO como los gobernadores radicales, Horacio Rodríguez Larreta y los radicales, juego propio en la conversación con el Ejecutivo, porque tienen que conseguir cosas para sus territorios. Correcto. Entonces no se van a atar a una alianza electoral. Bien. Y Mauricio Macri no tiene ninguna responsabilidad territorial, o sea que no va
va a quedar afuera de ese juego. Es decir, Alberto Fernández va a hablar, o el ministro del Interior, o el jefe de gabinete de ministros, con Larreta, digamos, con Cornejo, con Morales, va a hablar con los gobernadores, no va a hablar con Macri. Claro. Entonces, puede ser que la realidad, digamos, le desarme esa construcción que hizo, mientras no hay elecciones. Ahora bien, van a estar las elecciones de medio término, y ahí en esas elecciones de medio término, ahí posiblemente se rearme un escenario electoral, pero ahí va a haber paso. Casi seguro que va a haber paso, Sí. y creo que va a haber paso en el frente de todos también, digamos, Claro, porque claro. van a aparecer tensiones entre los sectores más cristinistas y los sectores peronistas más tradicionales respecto a las candidaturas, digamos. Claro. Y eso se va a replicar en el macrismo, en el Cambiemos también. Sí, sin duda en las presidenciales, porque los radicales no van a volver a ir con Macri o presentar un candidato testimonial como fue Sanz en su momento. Correcto. Los radicales van a querer pelear la presidencia porque han demostrado que tienen más manejo territorial que el PRO. Claro. Digamos, va a empezar a funcionar la política. Yo creo que funcionó poco durante el gobierno de Macri, pero va a empezar a funcionar más. Después hay algunos personajes tipo Monzó que no sé qué va a hacer de su vida, dónde va a seguir. Y el radicalismo no va a querer seguir pegado a la posibilidad de un gobierno conservador y... Sí, y hoy hablé con volcado al Ricardo, financiero. hoy hablé con Ricardo Alfonsín y me dijo eso, que ya él está, que ya se agotó el tiempo, que el radicalismo se tiene que apartar de las políticas conservadoras. Veremos Sí, es verdad. veremos qué hacen, ¿no? Porque están amagando eso. Parece la despedida de los chalchaleros, pero parece que, por lo claro. menos, la realidad parece que les pinta más fácil ahora, ¿no? Timerman, Así es. ¿qué tal? ¿Cómo le va, Timerman? Buenas tardes, Mauro Jardón lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mauro? Bien. Quería consultarle acerca de... fue muy debatido lo que fue el discurso de Kicillof después de haber ganado las elecciones, ya el día domingo, y ahora lo volvimos a escuchar hace un ratito, no sé si usted tuvo la oportunidad mientras estaba en línea de escuchar algunos segundos escuché algunas cosas. al gobernador electo, haciendo obviamente énfasis en lo que va a dejar o cómo va a quedar la provincia de Buenos Aires después del paso de María Eugenia Vidal. ¿Cuán importante es, le consulto, que un mandatario, ya sea en la provincia de Buenos Aires o en la nación, dé el diagnóstico, lo brinde, lo explique, lo exponga ante la sociedad para saber desde dónde se parte? Yo creo que es sumamente importante, pero creo que hay que elegir los tiempos bien. Primero, la noche del domingo era una noche de festejo. Yo creo que ahí hubo, digamos, se descolocó un poco el frente de todo después del discurso del presidente. Creo que algo pasó ahí, no sé si eran esos los discursos pactados, no sé si era el tono pactado. Kicillof, digamos, fue un discurso de campaña, no un discurso de festejo de haber ganado la elección. Punto uno. Segundo punto, si va a haber ahora un proceso de transición donde los equipos de Kicillof se van a enterar bien de la situación, yo creo que el momento para decirle a la sociedad con qué se encuentra es después de haberlo visto, revisado y analizado y una vez asumido. Pero esa es una opinión personal mía. Yo no estoy de acuerdo con seguir en campaña repiqueteando en este momento y tampoco estoy de acuerdo en generar tensiones en la transición entre el gobierno que se va y el gobierno que viene. Yo creo que ahí hay que suavizar las aguas, tratar de obtener toda la información útil que permita saber el estado de situación y poder planificar las primeras medidas. Al asumir, decir en qué situación se asume y se encuentra la provincia,
porque va a tener toda la información, y después otra oportunidad se le va a dar a los 3 meses, el 1 de marzo, en la inauguración de la Asamblea, donde, digamos, ya va a tener que anunciar medidas muy concretas y el lineamiento de su gobierno, y puede a partir de la situación en la que dejó el gobierno anterior. Yo creo que el gobierno de Mauricio Macri, por malos consejos, en su momento, como le iba relativamente bien los 2 primeros años, tal es así que llegan a la elección de medio término muy bien y ganan, no habló sobre en qué estado recibió la nación, y creo que fue un error. Ese error lo paga con creces ahora, claro, porque él la deja en mucho peor estado, y el que asume está dispuesto a contarlo. Claro, parece que hay una impronta propia o delegada por Fernández y Cristina en Kicillof. Mansur estuvo muy duro también, más allá de la foto y el contenido de la composición dirigencial que había en ese acto y todo lo que se escribió, pero Mansur fue muy duro con el diagnóstico. Es decir, pareciera que hay voceros del futuro gobierno que quieren dejar muy claro el diagnóstico, como muy bien dice usted, Raúl, a diferencia del gobierno anterior, ¿no? Así es. Esa es la situación, eso es lo que está pasando. Espero que eso no altere la cordialidad del periodo de transición. Bien, y la última, y agradeciéndole que sea tan amable y nos dedique tanto tiempo acá en la Universidad de La Matanza, la pregunta es, todo lo que se está escribiendo sobre las futuras rencillas, por nombrarlo con bonomía, entre Cristina Fernández y Alberto Fernández y lo que cada uno representa, ¿tienen anclaje o son especulaciones y deseos de los que quieren petardear al futuro gobierno? Yo creo que es totalmente prematuro eso, y no hay ninguna evidencia de que eso esté sucediendo. No me ocuparía de ese tema, y posiblemente hasta que haya alguna evidencia de realidad. No creo que exista esa tensión en este momento. Creo que, Cristina va a colocar más gente en el gobierno de la provincia de Buenos Aires que en el nacional, y creo que Alberto Fernández va a ser el presidente. Miremos a quién colocó para la transición, a Vilma Ibarra y Gustavo Vélez, que no son figuras simpáticas para Cristina, digamos. Claro. Después a Santi Cafiero, y Guado de Pedro, que sería el hombre del Instituto Patria en esta transición, ¿no? Sí, clarísimo. Raúl, siempre un lujo escucharlo. Gracias por atendernos, No, al contrario, muchas gracias a ustedes, les deseo mucho éxito en el programa. Gracias, muy amable. El politólogo Raúl Timerman, que como siempre tiene la amabilidad de darnos su opinión sobre estos temas de la política en la Argentina. Pausa y volvemos. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.